Muy bien, muchas gracias. Me llamo Roger Burt, trabajo por Avant Assessment y es un placer enorme ser parte de la conferencia AATSP y poder compartir con ustedes el poder de la enseñanza basada en datos. Y todo lo que les voy a compartir viene de mi experiencia como maestro de español en Clearfield High School en el Distrito Escolar Davis. El Distrito Escolar Davis se encuentra a unos 20 minutos al norte de Salt Lake City. Es hogar de un programa de inmersión grande y próspero y ha sido miembro del AP Honor Roll de College Board. Y bueno, cuando empecé mi carrera como maestro, lo vi muy parecido a la construcción. Y lo veo así porque a mí me gusta hacer pequeñas construcciones en mi casa. De hecho, acabo de hacer un closet en el dormitorio de mi hijo. Y para hacer estas pequeñas construcciones, necesito ciertas cosas que también necesito como maestro de español. Lo primero que necesito es medir. Tengo que medir el espacio con el que tengo que trabajar para ver qué sí va a caber en el espacio y qué no. Y cómo es el espacio, cómo puedo trabajar con él. Otra cosa que necesito es un plano. Cuando ya tenga mis medidas, puedo hacer un plano y poner la visión que tengo en mi mente en papel. Y al tener el plano, me permite o me ayuda a saber los pasos que voy a seguir desde el inicio del proyecto hasta el final. Con el plano, luego necesito preparar un ambiente apropiado para trabajar. Entonces, por eso, o para esto, pongo plástico en las áreas que necesito mantener limpias y preparo mi mesa de trabajo, mis herramientas y todo, y me pongo a trabajar. Después de tener mis herramientas, incluyendo medidas. Es importante tomar medidas a lo largo del proceso, del proyecto, para asegurar de que todo vaya de acuerdo con el plan. Entonces, como maestros de español, también necesitamos las mismas cosas. Como maestros, necesitamos medir la capacidad de nuestros estudiantes. Y tenemos varias maneras y formas de medir la capacidad de los estudiantes. Tenemos pruebas, tareas, exámenes de dominio, de vocabulario, exámenes formativos, sumativos, etcétera, etcétera. Y cada manera de medir la capacidad de los estudiantes tiene su lugar y su función. Entonces también, como maestro, necesito un plano. Y para nosotros el plano es el currículo. Ojalá tenemos currículo que nos lleva desde el día 1, Español 1, hasta que un estudiante termine el programa. Y es un guía que nos ayuda a saber los pasos que vamos a tomar, que los estudiantes van a tomar a lo largo de sus estudios en el idioma. También como maestros necesitamos un ambiente apropiado para trabajar y eso es interesante porque nosotros tenemos varios ambientes en que estamos trabajando. Tenemos el ambiente del aula, donde tenemos más control. Tenemos el ambiente de la escuela, la comunidad, el distrito, etcétera, etcétera. Y también como maestros tenemos y necesitamos herramientas. Y nuestras herramientas son cosas como nuestra capacitación, nuestros métodos, desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Entonces, para dar mayor contexto a lo que hice en mi escuela y luego en el distrito, voy a contarles de mi primer año como maestro de español. Empecé mi primer año en una escuela secundaria dando clases de español 1, 2 y 3. Y me gustó mucho. Era
una comunidad que me apoyaba mucho. Tenía administración muy buena. Y como todo maestro en su primer año, estaba trabajando mínimo hasta la medianoche cada noche para estar preparado para el día siguiente, porque es muy difícil entre vivir en una vida con una esposa y hijos, preparar clases, papeles, exámenes, etc. Pero me gustaba. Sin embargo, siempre quería estar en una preparatoria porque quería estar con estudiantes más maduros, quería entrenar fútbol americano y otras cosas. Entonces, en fines de noviembre de mi primer año, me llamó un administrador de Clearfield High School y dijo que había un puesto en su escuela y quiso que entrevistara por él. Entonces, me fui, entrevisté, me ofreció el trabajo y acepté. Entonces, me trasladé de la secundaria a la preparatoria en diciembre, la semana antes de vacaciones, y el trabajo en Clearfield High School era dar clases de español 1, 2, 3, 4, AP y IB. Literalmente el doble del trabajo. Y todavía estaba en mi primer año, pero quería estar en esa escuela. Además de tener el doble del trabajo, la maestra anterior estaba enferma y no sabían qué tan seria era todo. Entonces, no contrataron un sustituto de plazo largo, sino que tenían un sustituto diferente cada día por la mitad del año escolar. Entonces, pueden imaginar que los estudiantes de AP y IB y sus padres estaban muy nerviosos y preocupados por su éxito. Entonces, cuando llegué a Clearfield, sabía que necesitaba medir la capacidad de mis estudiantes. Y con la poca experiencia que tenía, mi experiencia limitada, hice lo que podía para medir a mis estudiantes y dónde estaban en cuanto a las expectativas de dominio del lenguaje por su nivel y para medir dónde estaban en relación al currículo. Entonces hice lo posible. Y cuando entraron los estudiantes de Español 4, AP, IB, encontré que no tenía plano, no tenía currículo. No había currículo en el distrito por Español 4, ni AP, ni tampoco IB. Lo único que tenía eran exámenes viejos de AP y IB. Entonces me metía en eso. Necesitaba saber cómo son esos exámenes y qué necesitan saber mis estudiantes para que tengan éxito. Entonces, entre estudiar los exámenes AP/IB y el currículo que sí tenía para Español 3, entre los dos formé un currículo para Español 4. Y afortunadamente tenía una supervisora, Bonnie Peterson, que era fenomenal. Y ella también ahora trabaja por Avant Assessment. Y ella tenía una teoría en cuanto al examen STAMP y el examen AP que quería que le ayudara a comprobar. Entonces, pidió que administrara el examen STAMP en febrero a los estudiantes de AP. Y su teoría va así. Aquí tenemos varias escalas de dominio del lenguaje. Aquí tenemos la escala STAMP, que va de acuerdo con la escala de ACTFL. Entonces, la teoría era que si un estudiante sacara un 5, o sea, intermedio en el examen STAMP como promedio, ese estudiante sería más probable que ese estudiante recibiría un 3 en el examen AP. Si un estudiante sacara un 6,
o intermedio alto en el examen STAMP, recibiría un 4 en el examen AP. Y si un estudiante recibiera un 7 o avanzado bajo en el examen STAMP, sería más probable obtener un 5 en el examen AP. Entonces, en febrero di el examen a los estudiantes y esto es lo que vimos. Y como mencioné, queremos ver los promedios de 5 o más, pero también siendo el maestro que soy, no quiero solo un promedio de 5, sino que quiero ver un mínimo de 5 en cada sección del examen. Entonces, según el promedio, Matthew es el único que está en peligro de no pasar el examen AP. Entonces, preparamos predicciones de calificaciones de AP basado en los promedios del examen STAMP. Y fui a hablar con Matthew porque vi que estaba abajo en la sección auditiva y la sección oral del examen STAMP. Entonces formé un plan con Matthew en cuanto a cosas que nosotros podíamos hacer en la clase y cosas que él podía hacer fuera de la clase para mejorar esas áreas. Eran cosas como por la sección auditiva, bueno, quiero que mires Netflix en español, con los subtítulos en español, para la sección oral. De vez en cuando teníamos algo que íbamos a escribir en la clase, lo sacaría en el pasillo y hablaríamos al respecto en vez de escribir, porque necesitaba más práctica en la sección oral. Hice lo mismo con Chantel en la sección de lectura y Britton en la sección auditiva. Entonces teníamos como 3 meses para fortalecernos en esas áreas y prepararnos para el examen AP basándonos en estos datos. Entonces, en mayo toman el examen AP y en julio recibimos las calificaciones y vemos que las predicciones eran muy buenas. Y también vemos que Matthew sí pasó el examen. Entonces los resultados, todos pasaron el examen, estábamos muy felices, yo estaba muy aliviado porque los estudiantes tenían mucho en su contra al empezar el año escolar y bueno, cuando llegué a Clearfield tenían mucho en su contra y trabajaron mucho. Entonces, qué bien por ellos. Entonces, teníamos un poco de datos en que basarnos para el futuro. Entonces, mi segundo año hicimos lo mismo. Y aquí tenemos los estudiantes de AP que tomaron el examen STAMP y el examen AP. Vemos los promedios. Vamos bien, pero aquí ya vemos unos problemas. Amina está un poco baja en la sección auditiva. Jerry y John están muy bajos en la sección auditiva. John también en la sección oral. Y Jonah no terminó el examen STAMP. Entonces no teníamos datos completos para él, pero era un caso especial. Entonces hicimos lo que podíamos con los datos que teníamos. Entonces tenemos las predicciones, luego tomaron el examen y sus calificaciones AP y otra vez las predicciones eran buenas. Y no eran exactas, pero lo que sí vimos es que todos los que creíamos que iban a pasar el examen AP basándonos en los datos de STAMP, sí pasaron. Vemos que Jonah también pasó el examen. Los únicos que no eran Jerry y John, que estaban muy bajos en la sección auditiva. Entonces, después de 2 años,
Ahora ya teníamos 2 años de datos y todos los que predijimos que pasarían el examen pasaron y también lograron el sello de bilingüismo. Y eso era algo bueno y grande para nosotros. Entonces, los siguientes pasos en la escuela, las clases empezaron a crecer y mucho. Contratamos otro maestro de español de tiempo completo, que otra vez fue un alivio enorme para mí porque él tomó todas las clases de español 1 y 2. Entonces yo ya podía enfocarme solo en español 3 en adelante. Entonces, qué bien. Y con ese crecimiento venían desafíos y no son desafíos únicos a mí ni a mi situación. A lo mejor son desafíos que ustedes también están experimentando o han experimentado en el pasado. Y uno de los desafíos era la alineación vertical, o sea, la transición de los estudiantes de una escuela a otra, de la secundaria a la preparatoria, de un maestro a otro. Ya que teníamos esos datos del examen STAMP y la correlación con el examen AP, yo ya empecé a saber mejor lo que necesitaban mis estudiantes para tener éxito en la clase y el examen AP. Entonces era más y más obvio cuando los estudiantes llegaban después de 3 años de español en la secundaria y no estaban preparados según su nivel de dominio del lenguaje para la clase. Y era un poco obvio a los estudiantes mismos también. Entonces, la alineación vertical entre los maestros en el distrito básicamente no existía, porque no estábamos en la misma página en cuanto a cómo reconocer los niveles de dominio ni su rol en las calificaciones de los estudiantes. Y eso necesitaba mejorar. Otro desafío que teníamos era qué hacer por los hispanohablantes, porque en mi escuela teníamos muchos y lo típico antes era que los consejeros les colocarían en español 1, tal vez español 2, pero los hispanohablantes, los nativohablantes, los de herencia, no necesariamente caben precisamente en español 1, ni 2, ni 3. Entonces, sabía que tenía que hacer algo más por ellos para que tuvieran mayores oportunidades. Entonces, para el primer desafío de la alineación vertical, decidimos que si queremos mejorar la alineación vertical entre escuelas, mejor primero nos enfoquemos en nuestra casa y nos enfocamos en la alineación horizontal. Entonces mi colega y yo nos colaborábamos muchísimo en cuanto a los niveles de dominio, revisando trabajos de los estudiantes, hablando al respecto y colaborando en cuanto al currículo y cómo iban los estudiantes. También en mi escuela empezamos a dar el examen STAMP a todos los estudiantes de nivel 3 en adelante. Entonces mi colega me enviaba a los estudiantes de que tenía preguntas y eran los estudiantes que no estábamos seguros si necesitaban repetir la clase de español 2 o si estaban bien continuar a español 3. Entonces queríamos ver los datos del examen STAMP para ver su nivel de dominio del lenguaje y para poder dar una recomendación basándonos en los datos y en la expectativa de dominio del lenguaje por nivel de clase. Otros estudiantes, la pregunta era diferente. Nos preguntábamos si el estudiante sería capaz de saltar español 3 e ir directamente de español 2 a español 4
Entonces queríamos ver los datos para ver. Pues eso es lo que hacíamos para la alineación horizontal. Para los hispanohablantes, empecé un programa para hispanohablantes. Esta es una foto el verano antes de empezar la clase de hispanohablantes. Fui a visitar Univision Salt Lake City para ver cómo es que hacen las noticias, cómo el camino que tomaron los reporteros para llegar a ese punto. Entonces vino a nuestra escuela una de las reporteras para hablar con los estudiantes de esas cosas y cómo podían usar su español después de graduarse. Y como resultado de enfocarnos en esas dos áreas, aumentó el número de sellos de bilingüismo y mucho. Dentro de mis primeros 2 años empezamos a dar más sellos de bilingüismo que cualquier otra escuela en el distrito. También las clases crecieron más. Casi contratamos otro maestro de español, pero en fin no, y teníamos clases enormes. También encontramos que muchos hispanohablantes quisieron tomar la clase de AP, el examen AP, y obtener el sello de bilingüismo y créditos universitarios. Y yo estaba muy feliz, muy contento al ver esto porque tan solo con saber que había una puerta a mayores oportunidades, los hispanohablantes querían aprovechar y aprovecharon. También como resultado se exacerbaron los problemas de alineación vertical porque estábamos ya colocando nuestros estudiantes en las clases más apropiadas basado en los datos y los estudiantes de las otras escuelas no teníamos sus datos. Entonces, cuando uno llegaba a una clase y no estaba preparado, era más y más obvio a los estudiantes mismos. Entonces, también habían algunos casos específicos que me empujaron a hacer más. Entonces fui a hablar con mi supervisora de distrito, Bonnie, y hablamos de 2 áreas de mejora. Y el primer área era desarrollo profesional. Como dije antes, era obvio que no todos estábamos en la misma página en cuanto a reconocer los niveles de dominio y su rol en la calificación del estudiante. Entonces, Bonnie empezó a contratar un señor que venía a ayudarnos a reconocer los niveles de dominio, de prácticas que podíamos hacer en la clase para ayudar a los estudiantes a alcanzar mayores niveles de dominio del lenguaje, etc. Y eso fue un buen empiezo. Era buenísimo. El segundo área de mejora era el currículo. Y para esto, Bonnie me pidió que encabezara el equipo de currículo por el distrito de idiomas. Y lo primero que hicimos era revisar nuestros estándares o nuestras metas de dominio del lenguaje en cada nivel. También alineamos el currículo desde nivel 1 más con los temas de AP y incorporamos tareas del examen AP más apropiadas para cada nivel, para que fueran aprendiendo o para que iban aprendiendo y preparándose para AP desde día 1 español 1. Entonces, eso ya teníamos un comienzo para mejorar esas 2 áreas, pero yo sabía que podía hacer un poco más en cuanto a la alineación vertical.
Entonces, lo que hicimos era que cada escuela en el distrito usaba el examen STEM para los niveles 4 en adelante. Algunas escuelas lo usaban para nivel 3 en adelante. Entonces, mi colega y yo pedimos ayuda monetaria para nuestras escuelas remitentes que nos enviaban estudiantes cada año y también pedimos los datos del examen. Entonces, con esto lo que hacíamos era que en el verano, cuando los consejeros tenían su lista de estudiantes que habían registrado por una clase de español, nos daban la lista. Nosotros íbamos a la escuela, revisábamos la lista, buscábamos los datos de los estudiantes y colocamos cada estudiante de que teníamos datos en la clase más apropiada basado en su nivel de dominio del idioma y el nivel de idioma esperada por la clase. Y lo que hacíamos era dar la lista a los consejeros, les colocaban en la clase basado en nuestra recomendación y el distrito enviaba un email a los estudiantes y sus padres, sus tutores, que decía que hemos puesto el estudiante en nivel X basado en estos datos del examen que tomó el año pasado. El estudiante puede ir a la clase que quiera con el entendimiento de que si va a un nivel mayor de la recomendación, es posible que sea difícil y que eso se refleja en la calificación de la clase y que si un estudiante va a una clase más baja de la recomendación, es posible que se frustre por la facilidad y eso a veces lleva a problemas de comportamiento. Entonces, los resultados de la colocación basado en datos era que a los padres y estudiantes les encantó. A los padres les gustaba mucho porque era una recomendación del maestro o maestra que iba a dar clase al estudiante y estaba basado en datos y datos de un examen externo, no de mi examen que yo había preparado, un examen externo. A los estudiantes les gustó, sobre todo los que la recomendación era continuar a la siguiente clase y los que la recomendación era saltar una clase, pero también habían estudiantes que la recomendación era repetir una clase o tal vez atrasar una clase. A esos estudiantes al principio no les gustó, pero después de 2 o 3 semanas en la clase, siempre venían a nosotros a agradecernos por colocarles en la clase más apropiada, porque ya sabían y sentían que estaban mejorando en el idioma y podían sentir su crecimiento. También como resultado, teníamos muchos más estudiantes tomando y pasando el examen AP más temprano en su carrera estudiantil o su carrera académica. Entonces, y eso abrió otra puerta a los estudiantes que pasaron el examen AP antes de su último año. Antes de llegar a Clearfield, lo típico era que la clase de AP solo era para los de último año. No sé por qué, pero eso fue lo típico. Pero ahora que tenemos datos y lo que habíamos hecho en mi escuela para mejorar nuestra situación, ahora con Bonnie y el distrito, podíamos enfocarnos como distrito en 4 áreas específicas basado en los datos de dominio del idioma.
Y el primer área de enfoque era aumentar el número de sellos de bilingüismo, incluso honrando las habilidades de los nativo hablantes de cualquier idioma. Bonnie hizo un anuncio para todas las escuelas del distrito que si un estudiante tenía la capacidad de hablar otro idioma, podía tomar el examen STAMP para obtener el sello de bilingüismo. Entonces, como resultado de eso, tenía muchos estudiantes llegando a mi puerta y haciendo preguntas en cuanto a eso. Me preguntaban, ¿qué pasa si paso el examen? ¿Qué pasó? ¿Recibo el sello de bilingüismo? Si recibes el sello de bilingüismo, también podrías tomar la clase de AP y el examen de AP y obtener créditos universitarios. Y si no paso, bueno, si no pasas, al mínimo voy a tener los datos del examen para ver en qué nivel de clase debes estar. Y sabré cómo ayudarte a preparar para así obtener el sello de bilingüismo al año siguiente. Entonces, eso me ayudó a crecer mi clase de español AP y también la clase de español para hispanohablantes. Segundo área de enfoque era tener un currículo enfocado en dominio de todas las modalidades y, como mencioné, también basado en los temas de AP y las tareas de AP, para que así un estudiante sabría que estaban preparándose para la clase de AP desde el principio. Y también si fuera capaz de saltar un nivel, no habría problema. Tercer área de enfoque era tener más estudiantes tomando y pasando el examen AP y entrando al programa Puente. En Utah tenemos el programa Puente que fue diseñado para los estudiantes de inmersión. Aquí en Utah toman clases de inmersión desde el kinder hasta el grado 9, donde toman la clase y el examen AP. Después de pasar el examen AP, pueden entrar en la preparatoria en el programa Puente. El programa Puente tiene un profesor o una profesora de la universidad dando la clase con el maestro o maestra de la escuela, y los estudiantes reciben créditos universitarios y se gradúan se gradúan con muchísimos créditos de español. Entonces, el único requisito para entrar en el programa Puente es que hayas pasado el examen AP. Entonces, yo ya tenía muchos estudiantes, casi un tercio de mis estudiantes de AP eran los del grado 10. Entonces, ellos ya podían tomar 2 años de clases Puente y graduarse casi con los mismos créditos que sus compañeros del programa de inmersión. Y el cuarto área de enfoque para el distrito era la alineación vertical, porque requiere mucho mantenimiento. Entonces, volviendo a la analogía de construcción, para mí, mi práctica, mi carrera, mis maneras de medir la capacidad de mis estudiantes cambió por completo. Aprendí mucho más sobre los exámenes, pruebas, los contextos que doy a los estudiantes para elicitar el tipo de lenguaje que quiero, y cambió por completo mi manera de medir a mis estudiantes. También mi plano cambió por completo. Cuando entré ni había currículo para Español 4, pero ahora yo ya tenía esa oportunidad de crear
el currículo desde Español 1, con el equipo de Español 1 hasta Español 4 y preparar unas cosas para AP. También mis ambientes cambiaron mucho porque estaba basado en datos y actuaba según los datos. Era más fácil que los estudiantes y los padres y tutores recibieran mejor la idea de tomar exámenes porque sabían que íbamos a utilizar los datos para informar mi manera de dar la clase, para informar metas personales de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y con esto era mucho más fácil pedir lo que quería y lo que necesitaba para mis clases de mi administración de la escuela o del distrito, lo que fuera. Entonces, mis ambientes cambiaron muchísimo. Y también mis herramientas cambiaron gracias a los datos. Era más fácil saber cómo ayudar a estudiantes individuales con sus necesidades individuales dentro de una clase y también era me permitió saber mejor cómo ayudar a una clase entera basado en los datos. Entonces, esta es mi presentación, el poder de la enseñanza basado en datos. Esta es mi información de contacto. En lo que pueda ayudar, estoy muy feliz de hacerlo. Por favor, si hay algo que puedo compartir o algo de que podemos hablar, contáctenme. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.